Listo. Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos hoy transmitiendo este directo porque hace unos días surge una noticia muy interesante sobre un organismo vivo que presenta una característica que lo hace ser diferente y salirse de lo común en cuanto a su fisiología, ¿no? Ahorita les vamos a mostrar, les voy a leer un poquito del artículo original, que está muy cortito, y les comentamos por qué traemos este tema a colación. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por estar aquí conmigo. Hola, Sari, un placer de nuevo encontrarnos aquí y bueno, adelante con el tema que nos trae esta noche. Muy bien. Bueno, pues voy a compartir pantalla y les voy a mostrar de qué se trata. A ver, perdón, porque aquí estoy haciendo un quilombo. Ya no sé qué estoy haciendo. Bueno, vamos con el artículo. La noticia se dio así. Aparece un organismo multicelular que es parásito del salmón, que pertenece al filo Mixozoa, que de la especie Geneguya, que carece de genoma mitocondrial. Y bueno, muchos van a pensar, uy, no tiene genoma mitocondrial, ya no se puede identificar. Recuerden que el genoma mitocondrial, que si bien se hereda de línea materna, no nada más es una marca genética, sino que la mitocondria es un organelo que funciona en las células para producir la respiración a partir del oxígeno. Es decir, los organismos que tienen mitocondrias captan el oxígeno del ambiente, como nosotros, que lo respiramos. Ese oxígeno viaja hasta las células, se introduce a las células y después va hasta la mitocondria, donde se utiliza el oxígeno como combustible para metabolizar o para obtener energía, sobre todo y principalmente de la glucosa, que es el azúcar básica de la que se obtiene la energía de las células. Y al mismo tiempo se obtiene agua y dióxido de carbono, ¿no? Que serían productos de esa utilización del oxígeno, y que la energía que se obtiene se almacena en forma de cargas eléctricas o de electrones, que después les llamamos calorías cuando se utilizan, y que se quedan en unas moléculas especializadas que son el adenosín trifosfato y otros, ¿no? El asunto es que este parásito es un cnidario, y un cnidario es pariente de las anémonas marinas, de las medusas, de las hidras, son del mismo tipo, aunque este organismo es pequeñito, pero es multicelular. Y si recordamos un poquito cómo están clasificadas las células, tenemos células que pueden contener o no un núcleo y organelos. Y en los organismos multicelulares, las células son eucariotas, es decir, contienen núcleo y organelos. El asunto es que este parásito es del reino animal, porque es un cnidario, y las anémonas y las medusas y todos ellos son del reino animal. Son multicelulares, pero
este amiguito resulta que no tiene genoma mitocondrial. Y cuando la mitocondria no tiene genoma, pues no puede tener esa maquinaria para obtener esa energía a partir de la glucosa o tener lo que se llama esta respiración celular a partir de oxígeno. Entonces, esto lo convierte en el primer animalito que tiene respiración anaerobia, es decir, que no depende del oxígeno. Nos dicen aquí, ¿qué significado tiene el que no tenga esta característica este organismo? Dice, la respiración mitocondrial es una característica antigua de los eucariotas, que son células que tienen núcleo y mitocondrias y otros organitos ahí dentro de sus células. Sin embargo, se perdió de forma independiente en múltiples linajes eucariotas como parte de las adaptaciones a un estilo de vida anaerobio. Por ejemplo, las levaduras son anaerobias, las levaduras con las que fermentamos el vino o el pan, ¿sí? Ellas son anaerobias. ¿Por qué? Pues porque no tienen mitocondrias. ¿Sí me explico? Es decir, si un organismo, si una célula no tiene mitocondrias, pues automáticamente es anaerobia, es decir, que no respiran oxígeno, necesitan otra fuente para obtenerla. Por ejemplo, los anaerobios, pues el dióxido de carbono, ¿no? Incluso producen su propia atmósfera de dióxido de carbono. Incluso bacterias, las bacterias, hay de muchos tipos, pero hay muchas que son anaerobias. Dice, mostramos que se produjo una adaptación similar a un miembro del Mixozoa, un grupo de animales parásitos microscópicos, es decir, son animales. No estamos hablando de unicelulares, ni de protozoarios, ni de amibitas, no. Estamos hablando de animales microscópicos que están estrechamente relacionados con las medusas y los hidroides, las hidras. Todos conocemos las medusas y las hidras, que cuando nos enseñan a los primeros animales multicelulares, pues las hidras aparecen ahí, ¿no? Que son una especie de anémonas pequeñitas, transparentes y tal. Utilizando enfoques de secuenciación profunda, respaldados por observaciones microscópicas, presentamos evidencia de que un animal ha perdido su genoma mitocondrial. Las células de Mixozoan retienen estructuras consideradas orgánulos relacionados con las mitocondrias, pero han perdido genes relacionados con la respiración aeróbica y la replicación del genoma mitocondrial. Recordemos que el genoma guarda la información para que después se produzcan proteínas que al final de cuentas son las que llevan a cabo las funciones en la célula y también las que le dan estructura a la célula, obviamente junto con otras moléculas, pero a partir del ADN o de DNA del genoma surgen esas proteínas y ahí está el programa para decir, esta proteína va a ser una parte de esa cadena de respiración en la mitocondria. Esta proteína va a ser otro tipo de proteína que entra en esa cadena respiratoria. En este caso, si la mitocondria no tiene el genoma para que se produzcan esas proteínas, pues no puede ocurrir esa respiración, esa cadena respiratoria y esa utilización del oxígeno. Por eso nos están hablando de la respiración aeróbica desaparecida o perdida asociada con esa desaparición de esos genes. Dicen los autores, nuestro descubrimiento muestra que la respiración aeróbica con aire
una de las vías metabólicas más importantes no es ubicua en los animales, es decir, quiere decir que no es ya una ley o una regla que se tiene que cumplir que todos los animales respiren aire o oxígeno en este caso, ¿sí me explico? Bueno, como resumen nos dice, aunque la respiración aeróbica es un sello distintivo de los eucariotas, algunos linajes unicelulares que crecen en entornos hipóxicos, es decir, con bajo oxígeno, han perdido esta capacidad secundariamente. Es decir, para respirar, el organismo al que le toca se las ingenia para seguir vivo. En ausencia de oxígeno, las mitocondrias de estos organismos han perdido todo o parte de sus genomas y se han convertido en orgánulos u organelos, como los llamamos acá, relacionados con las mitocondrias, organelos o relacionados R con las mitocondrias y en inglés MRO. Sí me escuchó, ¿verdad, Francisco? Francisco. A ver, voy a tener que parar porque ya no supe qué pasó. Es que estás muteado y no te escucho, Francisco. Perdona. Perdón, sí, amigos. Recuerda que si yo estoy acá compartiendo, no me entero. He perdido antes, sabes que he perdido antes de la transmisión varias veces el audio. Y me ha saltado el cartelito en la pantalla de otra vez del micro desconectado. Digo, ya estamos otra vez. Pero lo único que tienes que hacer es volverlo a conectar. Pero aquí. Y en ello estaba ahora mismo. Lo tienes que activar acá. Es que cuando sacamos y metemos los audífonos, por ejemplo, si sacas los audífonos o algo, te salta el cartelito que se inactivó el sonido. Entonces nada más es pinchar a desmutear y ya está. Sí, es que estaba al mismo tiempo muteado. Estaba en las dos situaciones. Sí, se te ha escuchado, como dice Daniel Wisman. Sí, efectivamente se te ha escuchado. Sí, es que no tengo abierto nada. Todo el texto se ha escuchado claramente. Ahora falta analizarlo y deglutirlo y asimilarlo, porque es complejo. Parece fácil, pero sé que tú lo explicas lo más meridiana y claramente posible para todos. Bueno, entonces, antes de leer el resumen, para no complicarnos la existencia tanto y no aburrir, porque vamos a hacerlo cortito, nada más les voy a leer el caso, les voy a presentar al sujeto en cuestión y les explicamos por qué lanzamos este directo con este tema, ¿va? Bueno, entonces voy a compartir. Es que ya no quiero aquí mover nada yo tampoco. Bueno. A ver, aquí está. Bueno, esta es una fotografía que es en un microscopio que se llama, es un microscopio de alto contraste. Y estos son nuestros amiguitos que no tienen mitocondrias, ¿sí? Esta pancita que ven aquí, pues es el núcleo y estos son organelos que tienen para sus funciones, pero ellos no tienen mitocondrias, no tienen el ADN que los ayude a respirar oxígeno, pero son animalitos como las medusas. De hecho, cuando las medusas se van a reproducir, tiran huevitos como tal. Entonces esos huevitos caen al fondo del mar. Ya. Y de esos huevitos salen una especie de amibitas, como amibas, que van formando como capas. Entonces, conforme se van formando las capas,
de abajo hacia arriba, las que van madurando se van desprendiendo y ya van saliendo más parecidas a una medusa. Entonces, estos animalitos que estamos viendo aquí, porque son animales microscópicos, pero son animales, tienen las características de las medusas, de las hidras, de las anémonas también. Y bueno, resulta que estas amigas ya no respiran oxígeno como cualquier animal. Recordemos que los peces, por ejemplo, toman el oxígeno del agua a través de las branquias y el oxígeno pasa a los vasos capilares y de ahí se van a los pulmones del pez y luego ahí ya se lleva a cabo el intercambio de gases y luego, bueno, se van al corazón, perdón, del pececito y luego de ahí a las celulitas ya se da el intercambio de gases, ¿no? Entonces, estos animalitos pues captan, tienen que arreglárselas de otra manera para poder respirar porque no pueden producir su fuente de energía en las mitocondrias, puesto que no tienen la maquinaria para hacerlos. Ellos captan el oxígeno y lo tienen que transformar en energía de otra manera que no sea a través de la respiración por las mitocondrias. Y Daniel Whitman me entiende mejor y además quizá lo explique mejor que yo. Porque ella también tiene muchos conocimientos de este tema. Bueno, aquí está otra fotografía. Esta me parece que es como un frotis en una laminilla con tinción, con un colorante para resaltar las características de estos amiguitos. Y como podemos observar, pues no se ven las mitocondrias. Yo me imagino que esta debe ser una tinción de Golgi, no he visto los datos. Pero no se ven por ningún lado las mitocondrias. Bueno, si hasta esos son simpáticos y tienen cara de extraterrestre. ¿Ya los vieron? Vean, ojos almendrados, gran cabeza, etcétera. Por eso me llamaron la atención, ¿no? Ellos descubrieron la ausencia del ADN mitocondrial porque aplicaron un método de inmunofluorescencia, que es ponen un anticuerpo contra una parte de ese ADN, a ese anticuerpo lleva una marca fluorescente y lo envían para que para determinar si existe la presencia o no del ADN, y como podemos ver, pues nada más está por ahí del núcleo, pero no está en las mitocondrias. Vean, ahí está el citoplasma, esos dos orgánulos y tal, pero no hay mitocondrias. Y aquí hay maquinaria para que se mueva ese flagelo, que todavía me falta un poquito investigar más, pero estos animalitos ya me llamaron la atención. Y bueno, aquí está cómo se demuestra que no existe el ADN mitocondrial. Sí, esta es otra técnica. Y bueno, estos son nuestros animales. Y aquí esta es una fotografía ampliada. Me parece que esta es microscopía electrónica. Pueda que las otras también sean de microscopía electrónica. Aquí están los detalles. Y bueno, este es el amiguito que perdió su ADN mitocondrial. Bueno, voy a regresar al documento. Y dice, otra vez resumen, aunque la respiración aeróbica es un sello distintivo de los eucariotas, algunos linajes unicelulares que crecen en entornos hipóxicos han perdido esta capacidad secundariamente en ausencia de oxígeno. Las mitocondrias de estos organismos han perdido todo o parte de sus genomas y se han convertido en orgánulos relacionados con las mitocondrias. Se ha debatido sobre la presencia de
organelos relacionados con mitocondrias en animales. Utilizando enfoques de secuenciación profunda, descubrimos que un miembro de la nidaria, el Myxozoan genenguya salminícola, el nombre es genenguya, estos hay en Brasil, estos parasititos se meten a los peces y tienen el problema de que matan a los peces y entonces afectan a la producción pesquera. Esa es la importancia que tienen estos bichos. Y salminícola porque solo se encuentra en el salmón. No tiene genoma mitocondrial, el Myxozoan genenguya salminícola. Yo le voy a llamar genenguya. Y por lo tanto ha perdido la capacidad de realizar respiración celular aeróbica. Pues sí, no hay ADN, no hay proteínas, no hay cadena respiratoria, pues no hay respiración celular. Esto indica que estas características eucariotas centrales no son ubicuas entre los animales. Nuestros análisis sugieren que el genenguya no solo en el genenguya salminícola perdió no solo su genoma mitocondrial, sino también casi todos los genes nucleares involucrados en la transcripción y replicación del genoma mitocondrial. Es decir, que aunque se quisieran restablecer nuevas mitocondrias a partir del ADN nuclear, pues no se podría. Además, recordemos cómo es una mitocondria. Una mitocondria es un organelo aislado, tiene dos membranas y pues el ADN es propio de la mitocondria para que fabrique su propia maquinaria dentro de la mitocondria, puesto que el ADN nuclear no tan fácilmente va a atravesar una membrana. Hace rato comentaba con Francisco que cuando nos venden cremas con ADN para recuperar la juventud y borrar las arrugas, pues está en chino, porque el ADN no se transporta a semejante molécula de ese tamaño a través de una membrana nuclear, que es una barrera todo, y que además para transportar semejante moléculón, pues imagínense lo que se necesitaría, un agujero de qué tamaño en la célula o de qué tamaño algún mecanismo de transporte que le ayude a atravesar. Entonces, hasta en la publicidad luego nos engañan. El ADN no puede más que codificar para que se formara toda la maquinaria y toda la estructura que formaría una nueva mitocondria completa, o por lo menos las proteínas y el ADN, y formarse, qué sé yo, desde el retículo endoplásmico liso, rugoso y luego liso. Yo no me lo puedo explicar, o sea, que alguien me explique cómo le haría la célula para formar de cero una nueva mitocondria. Y no se ha podido demostrar, por eso se piensa que las células eucariotas se formaron por la endocitosis o la fagocitosis de unos tipos de bacterias con otras. Es decir, o células bacterianas que no contenían bacterias que tenían la característica de respirar oxígeno a través de cadena respiratoria, que ahora se llaman mitocondrias, y otras que tendrían el ADN como el núcleo o que facilitaron formarse una membrana de núcleo. O sea, es repasar toda la biología molecular celular para poder comprender, pero no es tan fácil que surja una mitocondria de la nada. Es como generar un ser vivo de cero, y pues en este planeta creo que ni la célula lo ha podido conseguir, más que dividiéndose por sí misma. Dice, por el contrario, identificamos muchos genes que codifican proteínas involucradas en otras vías mitocondriales, y determinamos que los genes involucrados en la respiración aeróbica o la replicación del ADN mitocondrial estaban ausentes o solo presentes como pseudogenes. Fíjense, ya no les dicen genes basura, son pseudogenes, o sea, son genes que están ahí apagaditos, pues
ya nos expresaron. Como control, porque cuando se hacen estos experimentos, se hace la identificación en el espécimen que se quiere y luego se tiene algo contra qué comparar, y contra lo que se compara se llama control. Utilizamos los mismos métodos de secuenciación y anotación para mostrar un mixozoo estrechamente relacionado. El Myxobolus squamalis tiene un genoma mitocondrial. Es decir, comparan este Geneguya con este Myxobolus squamalis, que sí tiene genoma mitocondrial. Los resultados moleculares están respaldados por micrografías de fluorescencia, ya se las mostré, que muestran la presencia de ADN mitocondrial en el squamalis, pero no en el salminícola. Nuestro descubrimiento confirma que la adaptación a un entorno anaeróbico no es exclusiva de los eucariotas unicelulares, sino que también ha evolucionado en un animal parasitario multicelular. Por lo tanto, el Geneguya salminícola brinda la oportunidad de comprender la transición evolutiva de un metabolismo aeróbico a uno anaeróbico exclusivo. Bueno. Parece como si se hubiera invertido el proceso en la historia de la evolución, porque tendemos a pensar que en origen, hace unos 3.000 o 4.000 millones de años, lo que hicieron los animales fue, animales y plantas, de todas formas, aquellos seres unicelulares no tenían todavía quizá esa consideración, pero la distinción de la función, lo que podemos distinguir es que la función de aquellas bacterias primordiales era oxigenar la atmósfera, que es lo que se tiende a pensar. Primero una vida en el mar, a través del cual la oxigenación va enriqueciendo el mar y la atmósfera, y esa atmósfera rica hace que surjan unos animales aeróbicos adaptados a esa evolución, y otros que son las plantas que se van a dedicar a el procesamiento inverso de suministrando el oxígeno. Y a mí lo que me da por pensar es eso, Sari, que parece ser que ahora aparece un nuevo individuo, por lo que yo estoy interpretando de este artículo, es que no tiene un origen ancestral, sino ha sido una adaptación, una mutación de momento. No es que en algún momento ha tenido que prescindir de la mitocondria y dedicarse a esa especialidad, quizá por su forma de vida parasitaria, porque ya utiliza al salmón como anfitrión de sus huevos, por decirlo de alguna manera. Anida sus huevos en el salmón y le va a propiciar que el salmón pues críe, de alguna manera, críe y desarrolle las larvas hasta que éstas se desarrollen y eclosionen. Sí. Esto me está llevando a pensar que prescinde de ciertas funciones, es una adaptación al medio, pero con unos intereses concretos. Yo desconozco, no alcanzo, mi nivel técnico no alcanza a definir ni a concretar el por qué, y tampoco, bueno, por desgracia, pues, la ciencia no siempre proporciona un por qué, simplemente mecanismos. Te lo contesto en la forma más simple que usamos los científicos para explicar esto. Pues, ¿para qué? Pues para seguir viviendo. Ya lo dije allí. O sea, parece ser que la vida proporciona las herramientas para que ese organismo que debe estar vivo lo siga estando. ¿Sí me explico? Y sí, en el caso de la respiración, pues estos organismos que son, aunque son animales que son relativamente sencillos, pues la respiración anaeróbica es una opción. Nosotros también tenemos respiración anaeróbica. ¿Sí sabían? Cuando nosotros hacemos mucho esfuerzo muscular, primero empezamos, nuestras células del músculo empiezan a respirar con respiración aeróbica, es decir, se gasta todo el oxígeno y la glucosa que tiene a la mano
para mantener ese esfuerzo físico, pero cuando se agota esa fuente de energía de glucosa, pues por más oxígeno que haya, ya no va a haber respiración mitocondrial. Entonces empieza una respiración anaeróbica donde de otros elementos de que hay de energía en la célula, empieza a producirse oxígeno, pero nos da por resultado este famoso ácido láctico que después hace que nos duelan terriblemente los músculos. ¿Por qué? Porque es una alternativa para que se mantenga ese esfuerzo muscular hasta cierto nivel, hasta que llega un momento pues que ya no hay más energía y pues el músculo termina por relajarse o quedarse ahí en tétanos hasta que el calcio se lo permita, ¿no? Pero te digo, hay alternativas. ¿Por qué estos organismos dejan de depender de las mitocondrias? Quién sabe, pero el hecho es que siguen viviendo. Entonces, es la manera que tienen para sobrevivir es esta. Y esta foto es, como les decía, de los núcleos que están marcados con ese anticuerpo fluorescente para el ADN nuclear. Si hubiera mitocondrias, habría puntitos más pequeñitos y no los hay. O sea, las únicas manchas que se ven son las del ADN que está en el núcleo. ¿Sí? Bueno. Ha quedado clara la explicación y además es que conlleva muchos planteamientos que complejos. Bueno, rápidamente a la mente se nos viene que abren nuevas vías de entendimiento de estos seres que serían la clave de, como ya he dicho antes, del origen de la vida y de la evolución de la vida. Aún no conocemos, bueno, digamos que el 80 y tantos % de la vida terrestre en este planeta es de carácter bacteriano. Sí. Nosotros nos tenemos por importantes porque estamos en la cúspide evolutiva, pero olvidamos de que hay otros seres, que estos seres que solo se pueden observar al microscopio y que son verdaderamente los grandes pobladores de este planeta en cualquier circunstancia y prácticamente en cualquier lugar inimaginable. Y en esos lugares la verdad es que el oxígeno de poco sirve. O sea, pensábamos que la vida era más bien cuestión de superficie, de presencia en la superficie o a pocos metros del subsuelo, y sin embargo estamos hallando vida a unos 3.000 metros. Y esa vida eucariótica pues es muy similar a la nuestra, pero hay momentos en los que tienen que prescindir de elementos como el oxígeno. En el subsuelo pues hay zonas donde hay otros tipos de reacciones químicas que no te van a permitir depender del oxígeno. Por lo tanto, es concebible que existan y que han debido existir desde un primer momento donde la Tierra aún estaba en un estado bastante candente, por decirlo de alguna manera, era una olla fundida con un océano donde llovía, había una densidad de nubes tremenda y llovía porque se estaban formando los primeros océanos cubriendo la superficie. Y esos seres, la verdad es que pensar en el oxígeno era en aquellos momentos ciencia ficción, evolutivamente hablando. Así que lo dejaría un poco el resumen en que estamos ante una etapa de una nueva página quizás de la evolución donde aparecen nuevos seres con diferentes alternativas. No sé dónde, sí, así es. No sé dónde se habrá dejado la mitocondria, en qué momento ha debido prescindir, porque la mitocondria quizás no sea tanto como pensábamos algunos que era esa herramienta añadida a la célula, sino que en sí mismo es una entidad propia y autónoma, nada más que se ha adaptado perfectamente a la maquinaria de convivencia, de mediación, da igual el proceso. El caso es que yo hablaría de todos los... ha logrado Perdón, convivir, es que como se te corta el sonido, dale. Sí, se me corta, ¿verdad? Quiero decir que... Dale. Que lo importante es destacar eso, es decir, la mitocondria es algo que está ahí por sí misma, es decir, en un momento de la evolución ha debido de ensamblarse con la célula y formar un tándem con una conjunción perfecta donde se suministran de aquellos componentes necesarios para la vida. Y estos animalitos, estos nuevos personajes que entran en acción,
básicamente lo que hacen es elegir otros procesos, pero que, como decía antes, cuándo y cómo se ha desenganchado de algo tan importante como la mitocondria, cuándo ha decidido prescindir y cómo lo ha hecho, es algo que yo sé que muchos genetistas, que muchos biólogos en este planeta se van a dedicar a estudiar. A estudiar, sí, son preguntas para responder definitivamente. O sea, esto, a ver, estas preguntas, al menos yo sí me las llegué a hacer. Digo, a ver, ¿y cómo le haría un animalito de estos si no tuviera mitocondrias? Porque fíjate, cuando yo lo veo y digo, a ver, tiene cola, no es un flagelo, es una cola. De hecho, es una cola bifurcadita, como en dos. ¿Cómo la mueve? O sea, yo ya me empecé a preguntar eso y luego, ¿cómo respira? ¿Cómo es el proceso de respiración anaeróbica? ¿Lo entendemos como lo que pasa en el músculo? ¿O lo entendemos como lo que pasa en una levadura? Eso es bien interesante. Pero además, ¿por qué traemos este tema y lo comentamos aquí en un directo? Pues porque se ha hablado mucho de la posibilidad de vida en otros planetas y de las afirmaciones de que si no son como nosotros y no respiran oxígeno, pues ya, ya, descartada la vida en cualquier otro sitio, ¿no? O la vida como la conocemos, ¿sí? Que sí se tiende ya a pensar en los astrobiólogos y también, como no, los exobiólogos, que la vida microscópica sí es posible por la presencia de esos fósiles, inclusive bacterianos, que se han encontrado en meteoritos y de las extremófilos que tanto se hablan de nuestro propio planeta y todo, y que en esas condiciones y unas mucho más inimaginables puedan existir en otros planetas. Bueno, pues aquí se confirma que no nada más seres microscópicos unicelulares tengan esa posibilidad, sino que también hay organismos del reino animal que no necesitan el oxígeno para tal. Y podemos pensar, o esos gusanos de las fosas de las Marianas, de las fosas volcánicas, pero ellos, lamentablemente, también son aerobios, que extraen el oxígeno del gas sulfuroso que hay en el océano, que emana de esa actividad y todo. El oxígeno entra a las células, se va a la mitocondria, entra a la cadena respiratoria, se forma el ATP o el FAD y así, todo lo que sabemos que ocurre para que la celulita al final tenga agüita dentro y mande el dióxido de carbono de la manera que sea al exterior, ¿no? En esas burbujitas que nacen, ¿sí? Entonces, el encontrar un organismo anaerobio, multicelular, del reino animal, aunque sea así de sencillo y pequeño, pues ya nos habla de que la posibilidad de la vida puede ocurrir en ausencia de oxígeno y que sea la posibilidad de alternativas de respiración que no dependan del oxígeno. Entonces, ¿por qué no pensar que esa característica pueda predominar en organismos de lo que aquí en el planeta llamamos reino animal, de formas de vida que pudieran hasta desarrollar un grado de lo que queremos malamente llamar aquí inteligencia y que venga de otros lugares del universo, ¿no? ¿Tú qué opinas, Francisco? Pues coincido bastante contigo en el aspecto general, tú eres la experta y yo soy un mero aficionado que disfruta mucho con todas estas cosas y sabes que con lo que disfruto es elucubrando teorías. A mí lo que me da ahí es que, no lo sé, tú has dicho antes la adaptación al medio. O sea, Daniel Willman también habla, que lo comenta en el chat ahora mismo, de la adaptación al medio,
pero el mecanismo de adaptación al medio es sorprendente. Es decir, no es tan fácil evaluar. A veces hablábamos de cuestión de supervivencia, hablábamos de cuestión de cuando un parásito tiene garantizado el atacar a un anfitrión, sea el salmón o cualquier animal. Está claro que tiene que establecer unas reglas del juego, pero a veces nos sorprenden porque son extremadamente complejas y no son muy prácticas. Son tan complejas que requieren, pues bueno, esto es como en las películas de James Bond, cuando James Bond entra en el submarino del enemigo y tiene que quitarse la escafandra y todo para ir más ligero. A mí me recuerda el caso a lo mismo. Es decir, este individuo para atacar al salmón ha decidido, en su caso, o atacar un pez, ha decidido librarse de cierto peso extra que a lo mejor le implica un incordio. ¿Quién sabe si en la facilidad del reconocimiento inmunitario del salmón y prescindiendo de la mitocondria evita ciertos entresijos por el camino? Pero como han mencionado algo muy importante que nos atañe, que es la cuestión de la vida extraterrestre, de la teoría de la panspermia, se nos abre la mente a nuevos pasos y desconocemos muchísimo, no sabemos por qué los biólogos les gustan mucho los animales, de 4 patas, de 6 patas, de 2 patas, pero dicen por ahí que se preocupan poco por el estudio de estos bichitos, de las bacterias y de estos pequeños seres. Si centráramos más el estudio, quizás ayudaríamos a comprender un poco el origen, las mutaciones, los cambios, y la teoría de la panspermia cobraría mucha más fuerza y contundencia de la que tiene, aunque prácticamente ya en muchos círculos científicos está aceptada. Pero estos cambios tan sorprendentes, estas herramientas en la naturaleza microscópica que a veces nos parecen verdaderas maquinarias artificiales, a veces da la impresión de cómo funcionan. Hay mecanismos en las células nuestras que no dejan de sorprendernos porque parece que alguien hubiera montado esa maquinaria. Alguien hubiera construido eso de una manera artificial, de lo sorprendente que llegan a ser y la velocidad con que trabajan. Es decir, en cuestión de menos de un minuto van naciendo constantemente nuevos componentes, se van ensamblando a una velocidad que nosotros no daríamos párvulo a creerlo. Dicho esto, lo importante con lo que tenemos que quedar es con este tipo de seres que a lo mejor estaba ya por ahí y acabamos de darnos cuenta, a lo mejor hay más, porque en el mundo microscópico nos aguardan todavía, a pesar de que ahora estamos descubriendo grandes sorpresas, nos aguardan más y nos ayuden a entender, como el caso aquel de Portugal en los años 50, donde cayeron unas telarañas, unos seres minúsculos también, que, bueno, se sorprendieron, y hay fotografías de microscopio, se sorprendieron porque incluso reaccionaban al contacto del observador, eran capaces de desplazarse con una especie de patitas, de pequeñas arañitas microscópicas, capaz de reaccionar automáticamente al movimiento. Aquello por desgracia hubo un incendio y destruyó pruebas, pero realmente todo esto estaba ya en la Tierra, está surgiendo ahora, surge por evolución, surge por contaminación exterior. Es la pregunta que yo siempre me hago. Pues ahí surgen muchas preguntas, claro que sí. Y bueno, me hiciste recordar también de este pelo de ángel o del caso de Évora, que también cayó en Italia años antes y que ahí sí se tomaron muestras, se vieron al microscopio, incluso hay publicaciones de las fotos de ese organismo y aparentemente lo que hacía era multiplicarse y incluso dicen el artículo que el doctor, bueno, era un doctor, que revisa esa muestra abajo del microscopio, lo pone entre un portaobjetos y un cubreobjetos o entre 2 portaobjetos, no sé, para la resistencia, y dice que le empujaba, el organismo empujaba el cubreobjetos y ofrecía resistencia al microscopio. Él trataba de acercar el microscopio para la laminilla que cubría al cubreobjetos y no podía porque se resistía a ser como apachurrado o comprimido eso, pero además que se multiplicaba, ¿no?
Entonces, lo curioso es, ellos alcanzan a ver que se multiplican, pero en condiciones donde caía en el exterior, de repente eso ya no estaba, desaparecía. Yo siempre me he preguntado, ¿desapareció o simplemente se guardó como pequeñas esporas, como ese amigo Mo del fango, del que hicimos por ahí un directo también, que cuando ya no hay condiciones adecuadas, desaparece como esporas unicelulares? Entonces, a mí eso me llama muchísimo la atención, ¿verdad? Y ahora encontrar eso, el modo del fango estaría entre el reino unicelular y el reino, entre el reino, incluso lo quieren ubicar entre el reino animal y el vegetal, pero el modo del fango tiene un comportamiento muy especial que me recuerda también a ese caso del cabello de ángel de Évora, de Italia y de reportes de otros lugares, ¿no? Pero este organismo no es un unicelular asociado como el modo del fango. Esto es un animal completo. Eso es de animal completo, como una medusa. Sí, una medusita. Y no necesita tampoco desarrollarse más, simplemente lo vemos ahí tal y como es y permanecer estándar como individuo propio en su modelo de conformación es así, pero que no deja de llamarnos la atención con lo que hemos visto. Ya digo que los mecanismos, por lo que vemos, desconocemos mucho sobre la complejidad y cuántas formas y decisiones pueden tomar estos animalitos para hacer esas cosas, para hacer esos saltos evolutivos tan tremendos. De la noche a la mañana me quito esto porque me estorba. Bueno, no es tan fácil, tienes que modificar todo el ADN. Claro. No puedes de la noche a la mañana decir, oye, estáis mitocondrias, estáis despedidas. No, no es así. Llega un momento en que tienes, como dice el informe, tienes que eliminar esa secuenciación de ADN. Claro. No queda rastro de que haya estado porque se echa en falta la mitocondria. Bueno, eso es una mutilación. Sería una mutilación en tal caso, cuando el mismo ADN nuclear empieza a echar de menos el resto de la estructura que falta. Y por lo tanto le sería imposible sobrevivir. Sí, pues por ejemplo, la muerte celular ocurre cuando ya el ADN deja de comandar allí, cuando el ADN del núcleo deja de comandar. Entonces, igual, la mitocondria se muere cuando su ADN deja de comandar. De hecho, hay muerte de mitocondrias y luego hay una acción de los lisosomas que las engullen y las destruyen. O sea, una mitocondria muerta es como cualquier desecho en la célula que se tiene que eliminar, y para eso están los lisosomas, ¿no? Que ayudan a que no estén ahí los cadáveres de mitocondrias eternamente nadando. Y aquí estamos hablando de que permanece un orgánulo o organelo, es que creo que en España es orgánulo y acá es organelo, y en otros lugares organito celular. Permanece el orgánulo allí con algunas cositas, pero ya no puede tener la función de respiración mitocondrial. Y yo estoy ahorita recordando que hay una alteración genética que no es compatible con la vida humana, en la que las mitocondrias no tienen esa cadena respiratoria activa. Entonces, por más que se pretenda que sobreviva la persona o el bebé, pues nunca no se va a poder. Lo curioso es que se manifiesta a veces después del nacimiento, y es un caso, necesitaría recordarlo, pero es tan vital para la vida de la célula, cuando la célula depende de la energía del ATP para infinidad de funciones como transporte de hormonas, para la selección en la membrana celular, para la activación de esos transportadores
porque pues al final de cuentas para eso sirve el ATP, o sea, el ATP lleva esa energía para que todas las funciones de la célula, incluida hasta la replicación del ADN, ocurra como debe ser. Entonces, el no haber ADN mitocondrial implica que no haya cadena respiratoria, implica que no haya ATP, implica que la célula se muera, punto. O sea, ya, definitivamente hay venenos que paralizan la cadena respiratoria y le pegan a una sola proteína de esa cadena respiratoria. Imaginemos la cadena respiratoria como una especie de cadenita de collar con cuentas de diferentes formas, y cada una de esas cuentas tiene una función específica que le va pasando el producto de una a otra. Yo lo veo como una cadena de producción, ¿no? La proteína produce una cosa que le pasa a la B y a la C, y al hacer eso se genera esos electrones que le van dando esa energía al ATP. Hablando de electrones, ya ves que eso nos encanta aquí, Francisco, que no nos quieren creer que la energía cuántica de las células está en esos electrones también, lo siento. Pues sí, está implicado. Las funciones, los enlaces electrónicos, pues son muy importantes para todas las funciones químicas, tanto en la química orgánica como en la inorgánica. Así es que da igual. Claro. Es importante esos enlaces que todos hemos estudiado alguna vez, en una ocasión en electricidad, y en, bueno, el funcionamiento de una batería, la ionización del ánodo y el cátodo en una batería eléctrica, en una batería del coche, pues es eso, es un movimiento de electrones con una determinada energía, y es lo que produce la combinabilidad de materiales. De hecho, caramba, es que todo esto se usa también a la hora de producir aluminio. A la hora de producir aluminio, pues interviene en la catalización de los procesos de catalización, que son unas corrientes de electrones con determinadas intensidades, y producen, pues fijaos, produce que el aluminio se desprenda de la bauxita en su estado natural. Hay tantísimas funciones, lo que nosotros mismos, nuestra función orgánica está sometida, bueno, pues claro. Todo lo que nos conforma son meros intercambios de electrones. A veces hay un poco de mayor de energía y nos desgasta, nos provoca la caída de la célula muerta de la piel, no sé cómo decirlo. El 100% del universo se debe a un constante ir y venir de electrones. Sí, yo me imagino a este grupo de investigación. El artículo que leí es de Proceedings of the Natural Research Academy de los Estados Unidos. Yo me imagino al grupo que está encabezado aquí como autores Diana Yahalomi, Stephen D. Atkinson, Maura Neuhoff, Sally Shang, Herr Philipp, Polly Cartwright, Jerry L. Bartholomew y Dorothy Hutchon. Pero yo me los imagino allí viendo este bichito moverse tan pancho y tan feliz de la vida, allí siendo un animalito ya clasificado, identificado, que le da en la torre a los salmones, y por eso el salmón es tan caro, a veces incomprable, y tanto que nos lo recomiendan por el omega 3 y qué sé yo. Y resulta que este animalito, que es un animalito, vive feliz en este planeta sin mitocondrias, o al menos sin cadena respiratoria. Yo quiero saber de algún organismo que sus células vivan de la función mitocondrial, que se queden de repente sin mitocondrias y sigan viviendo tan felices y contentas como si no hubiera pasado nada. Entonces, las posibilidades de vida múltiples, de múltiples formas, hasta la forma de respirar en esta naturaleza
y naturaleza es hablar de universo, es posible. O sea, así como es de difícil ser vivo o estar vivo, así como de difícil es tener vida, así de fácil el universo a través de la naturaleza se las ingenia para que el que tiene que respirar pueda respirar como lo tenga que hacer y mantenerse vivo. Entonces estamos hablando de que no nos podemos cerrar a formas de vida de cualquier manera imaginable que podamos tener en los confines del universo, ¿no? Dándose las condiciones para eso, para ser vivo y estar vivo, que parece por lo visto que la respiración es un problema resuelto. Al menos la tesis que tenemos con la probabilidad de vida bacteriana en Marte resuelve muy bien el enigma. Es decir, mucha gente dice es imposible que haya vida en Marte porque no hay una atmósfera en condiciones. Mentira. Con este bichito resulta que sí es posible, con esta clase de bichitos, y la naturaleza vemos que puede fabricarlo en un planeta donde en principio no hay problemas con el oxígeno, lo crea, pues pensemos que en Marte, que es pura necesidad de supervivencia darwiniana, sí pueden estar allí operando porque muestras de metano hay, hay en la atmósfera. Hay dióxido de carbono. Con cierta frecuencia se ha calculado ya las frecuencias con las que se emite el metano a la atmósfera marciana, con lo cual significa que hay algo que lo está produciendo y ese algo no necesita oxígeno porque por lo visto allí no hay, o por lo menos la atmósfera no está nada rica en oxígeno, ni tampoco la densidad que nosotros consideraríamos óptima para poder respirar nosotros. Pero de todas maneras, aquí también ya hablamos, creo que fue en el canal de Horacio, de esas variaciones estacionales del oxígeno y el metano en Marte. A ver, sí, son cíclicas. La Tierra respira, la Tierra polvo marciano, no. Aquí también hay ciclos y están medidos por los satélites donde aumenta y disminuye la cantidad de dióxido de carbono en diferentes zonas del planeta. Por eso está ligado al tema del calentamiento global y todo ese rollo. Pero se está monitoreando la actividad de los cambios de oxígeno y dióxido de carbono aquí en nuestro planeta al paso de las estaciones y se está monitoreando desde satélites. Entonces, con esos mismos instrumentos o muy similares se está midiendo en Marte esas fluctuaciones y en otros planetas. A ver, y ya sabemos que también en dónde fue, en qué luna de Júpiter está pasando eso, en Ceres o en no sé qué, no sé, pero también ya se vieron fluctuaciones estacionales de metano, de oxígeno y tal, ¿de dónde viene? O sea, ¿qué es lo que está haciendo que fluctúe eso si no se asocia con una actividad volcánica? Por favor. Entonces, si nosotros estamos convencidos y sabemos que sí hay vida afuera del planeta, y estamos convencidos que además hay formas de esa vida que nos visitan en navecitas o artefactos que les ayudan a visitarnos y a viajar por el universo. Pero también ahí están las fotografías con eso que no parece basura ni se ve nada artificial y que tiene forma orgánica y que se muestran fotografías de la estación espacial, de los Apolos en órbita. Ya no estamos hablando de superficie de la luna ni nada y que están allí, porque están allí. Además, amigos, son inmensas y a mí no me queda duda. Y comparas esas formas de esas fotografías, Francisco, las comparamos con organismos que hay aquí mismo en el planeta y que muchos quizás ni estábamos enterados que existían hace poco tiempo y comparten características muy similares. El problema es que no podemos agarrar
a esos bichos en el espacio y estudiarlos tan directamente, pero si están en las fotografías, por algo están. Entonces, ¿quién sabe qué cantidad de formas de vida hay hasta en el espacio que ni nos podemos imaginar? Pero yo no las descartaría, la verdad. No dudo que en algún momento se llegue a probar que el universo está bullendo de formas de vida, así como nosotros vemos bullir de forma de vida el mar, océano, el aire que nos rodea y pues todo. Sí, lo cual nos da a pensar que como no conocemos algunas cuestiones que ya las comentaremos más adelante, las cuales iremos hablando en el tiempo de las claves para nosotros de la vida, tanto cómo puede ser incluso la extraterrestre. Esto es digno de ser analizado y debatido. Y básicamente nos tenemos que sacar la idea que hemos tenido hasta ahora de que ningún ser que habite la galaxia tiene que tener pulmones, tiene que estar sujeto a las reglas de la química orgánica nuestra. Puede ser otro tipo de combinaciones, como ya hemos visto con nuestros pequeños seres bacterianos. Yo pronostico y anticipo que tendremos grandes sorpresas porque ahora hay un verdadero interés puesto en la biología más allá de la bacteria, lo que hay más allá por debajo de la escala de la bacteria, por debajo de la célula. Interesa cada día más a la ciencia. Ya he dicho que estaba poco seguido, pero hay un interés creciente y nos van a dar grandes respuestas. Eso ya lo digo de antemano. Nos va a llevar grandes sorpresas porque estamos viendo que la evolución existe y es constante. Nada es igual y todo cambia. Ajá. Pues sí, pues a ver si me autorizan por ahí a compartir un poquito de lo que encontramos de similitudes entre algunas imágenes que aparecen en fotografías de los Apolos y organismos que tenemos acá, porque a mí eso es algo que me llama muchísimo la atención, ¿no? Y aquí no se afirma nada, pero yo creo que todos estos descubrimientos, estos hallazgos que nos están presentando los grupos de investigación, nos llevan a pensar que no estamos equivocados ni estamos soñando cosas imposibles como se pensaba hace mucho. Y bueno, déjame saludar. Bueno, Daniel Wilman siempre está aquí con nosotros. Muchas gracias y además nos ayuda a compartir todo esto. Y bueno, hemos estado intercambiando opiniones y no, yo encantada porque bueno, tiene muchísimos conocimientos de estos temas de biología y tal. El otro día hablábamos de la osteología de las seres de Nazca, que sería muy interesante analizar por dónde va. Y bueno, tenemos acá, estoy viendo en la proyección del video, a Damián Pérez, muchas gracias, saludos, qué gusto que estás aquí. Estuvo el señor Antonio Portugal Albizuri, como siempre. Está nuestro amigo Alan, que nos saluda. Hola, Alan, espero que estés por aquí y pues estamos aquí con este nuevo animalito anaerobio. O sea, si hay uno en este planeta, yo creo que debe haber más, que no nos sorprenda. Está Horacio Emilio Pistoni. Hola, amigo, ¿cómo estás? Aquí hablando de este tema y llevándolo a nuestro terreno, ¿no? Es decir, mostrando que sí es posible que haya animales, o sea, nosotros somos animales, que haya organismos complejos que viven sin respirar a fuerzas oxígeno. Entonces, pues algo nos está revelando que no estábamos tan equivocados. Está Naviero Astral. Hola, amigo.
Dice, la norma en el universo es crear vida. Claro que sí. La vida no es un accidente, la vida es, no se da por accidente, como antes se decía. O sea, las condiciones para la vida están. Que antes se te diera que aquí nada más había esas condiciones, pues ya estamos viendo que no, porque aunque se den las condiciones, hay seres que se salen de la norma. Entonces, ya no podemos hablar de unas condiciones absolutamente estrictas y cuadradas para la vida que sean las que se dan nada más aquí en este planeta. No, porque hay seres que no están cumpliendo la norma y están en nuestro planeta, entonces, ¿por qué no van a estar en otro lugar del universo? La vida no es un accidente, como antes lo decían. Que como les digo, que haya vida y estemos vivos, ¿sí? Es para nosotros, sí, wow. Pero que no sea, que sea nada más exclusiva de estas condiciones de este planeta, yo creo que ya eso ya ni siquiera lo debemos de discutir ni mencionar, o sea, punto, las condiciones se dan en cualquier parte. Parece ser que es genérica, la vida es algo, es un patrón bastante evolutivo, tremendamente mutante, pero también tiene unas condiciones genéricas. Sí. Estándar, tiene unas condiciones estándar y lo sabemos porque cualquier meteorito por el espacio porta componentes y cadenas de aminoácidos, arrastra, que ya lo sabemos. Sí, dice la norma en el universo es crear vida. Por lo tanto, existen múltiples seres incomprensibles hasta hace poco. Pues como como ya lo estamos comprendiendo. Sí, creo que la norma, y si no es la norma, es parte de las normas, una vez que se conduce de la química inorgánica y se pasa a la orgánica, hay una línea delgada y parece ser que la línea delgada la representa la alta combinabilidad de elementos como el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, que es reactivo, el oxígeno, que también es muy reactivo, son elementos de alta combinabilidad y son patrones constantes y bastante frecuentes en cualquier sistema planetario. Sí, sí. Así es que si en la foto pareciera que estuvo vivo o que está vivo, viniendo de fotos que vemos por ahí tomadas directamente, por ejemplo, de rovers como en Marte y en la Luna, si se ve vivo y parece vivo, pues yo creo que puede estar vivo y no lo podemos descartar. Por más raro e imposible de forma que sea, porque recuerden que la forma se da por la función. El corazón de nosotros tiene esa forma por la función que cumple, que no lo queremos ver como una máquina fabricada con materiales creados por el hombre y por la mano del hombre y que tuviera esa forma. No, o sea, cada órgano de nuestro cuerpo que puede parecer horrible y hasta desagradable a la vista, tiene esa forma por la función que cumple y por la manera como esas células se han organizado, y células de múltiples tipos y que cumplen la función. Y miren, aquí estamos completitos vivos. Por más que queramos, nosotros no somos lo que vemos por fuera, estamos vivos por lo que funciona desde nuestro interior hasta la superficie de nuestra piel. Y creo que a muchos no les gustaría pasarle la foto del interior de su cuerpo a su novio o a su novia para que se enamore de ustedes, ¿verdad? Bueno, que también es que somos, Sari, una unión de una colonia de unos 5 billones y pico de seres. Exactamente, sí. No somos un ser vivo, somos una colonia multimillonaria. Bueno, fíjate, las células que nos hacen
las células que nos hacen a nosotros como humanos, como nos vemos y somos, más todo el montón de hongos, bacterias y demás que nos acompañan. Sí, todo lo que portamos, todos los parásitos. Por ahí hay fotos, ¿no? Que comparan lo que pertenece al humano y lo que carga el humano. A ver si un día de estos encuentro esa comparativa y la comparto, porque yo creo que es interesante compartir todo lo que va uno viendo por ahí en el camino, ¿no? Como te decía antes, ¿te imaginas todo lo que me he tenido que chutar aprendiendo para poderle darle de comer a mi hijo? Por eso. Ni modo, yo me ganaba la vida aprendiendo cosas para después pasárselas a otros, ¿no? Entonces ahora me gusta pasárselas a ustedes y sobre todo información que apoya lo que yo vengo diciendo, que sí hay vida en otros planetas y que no me vengan a decir que como no tiene pulmones y como no tiene hígado, no, pues no lo hicieron y no, eso no podía estar vivo, lo armaron o qué sé yo. O sea, no, porque ya se están viendo claramente poco a poco que nuestro planeta, como este pequeño amiguito, se salen de lo que tajantemente queremos que sea como debe ser un organismo vivo en este planeta y que así tengan que ser todos a fuerzas. No voy a decir que vengan o no de otro planeta, pero ay, ¿cómo no va a tener hígado? Bueno, tiene otra manera de metabolizar, qué sé yo. De todas formas, si tú en los años 70 o los años 60, los años 50, cuando se empezaba a conocer más a fondo el tema de la composición celular, que ya se avanzaban en los estudios, tú hubieras comentado que íbamos a encontrar bichitos sin mitocondrias. ¿Pero cómo? Te hubieran tachado de loco. Yo estoy convencido de ello. Es decir, hace décadas nada más tenemos que irnos a la Edad Media, porque ni siquiera se sabía en la Edad Media lo que era una célula. Pero claro, en la actual Edad Media que atravesamos, otra vez estamos volviendo a la etapa de ciertas personas bastante rigurosas en sus dogmas, y todo esto sirve, no sé si es el propósito de la evolución, pero sirve para de vez en cuando tirarnos un pequeño cubo con agua fría para recordarnos que cualquier cosa no es posible, pero que muchas cosas sí lo son, sobre todo en biología. Sí, efectivamente. Y bueno, pues ya les hablamos de este nuevo amigo. Que yo le llamaría salvando al salmón, nos han salvado a nosotros. Porque por estudiar a este bicho que afecta la producción de salmón, encontramos que a nosotros nos dan elementos para apoyar lo que nosotros sabemos que hay diversas formas de vida en el universo. Ya lo único que falta es traerlas acá, pero de que las hay, yo estoy segura que las hay. Y de que nos visitan, por supuesto que sí. Y bueno, Francisco, pues no sé si tienes algo más que añadir. No, si no, todo lo, para no ser más largo esto. No, por eso digo, no quiero hacer más extensivo el tema, porque lo emplazo para futuros episodios que tengamos, para ir comentando más adelante cuando hablemos de temas de astrofísica, temas del espacio, de Marte, de otros planetas, tengamos en la consideración de ir tratando un poco las posibilidades que alberga la ciencia en cuanto a la exobiología, y ya lo definiría como lo mismo que tenemos esos planetas, pues ya pues tenemos un campo muy difícil que es la exobiología, y que ya se empieza a manifestar en la Tierra las múltiples posibilidades.
ahí lo dejo. Yo la reflexión creo que ya la hemos hecho esta noche y poco más que añadir. Pues sí. Bueno, pues en resumen, han descubierto al primer animal que no respira oxígeno con sus mitocondrias, que sobrevive sin la función de las mitocondrias, algo que se pensaría imposible para una célula eucariota y sobre todo de un organismo animal. Entonces, pues ahí lo dejamos de tarea. Esto abre la posibilidad de lo que muchos venimos afirmando y que estamos totalmente convencidos de que hay formas de vida alternativas en ambientes que no son como nuestro ego humano quiere que sean. Y bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias a todos. Gracias, Horacio, por compartir en tu grupo el video. Gracias, Daniel. Gracias a Azul Agua Estelar y a todos quienes estuvieron con nosotros. Nos vemos en el siguiente con alguna nota también, ya saben, interesante y que nos dé elementos para esta búsqueda que estamos haciendo de lo que nos piden, evidencias para mostrar la verdad. Pues la verdad aquí está. Gracias, Francisco, por acompañarme. Gracias a ti y gracias a todos los que estaban ahí acompañándonos. Muchas gracias. Que tengan muy buenas noches y madrugadas en Europa, buenas tardes en América y hasta la próxima. Chao, chao, gracias.